Entrevista al eurodiputado Javier Couso. Ha sido una sorpresa conocer hace poco tu candidatura por el espacio Izquierda en Positivo. ¿Qué pasó con Izquierda Unida? ¿Cuáles han sido los motivos políticos para desvincularte de ese partido y postularte para las elecciones europeas por Izquierda en Positivo? Pues hay muchas cosas, pero por resumir y como finalización, el irrespeto de la dirección de Izquierda Unida y de la dirección del PC, que manda mucho en Izquierda Unida, a la democracia interna. La dirección presenta una lista cerrada, una lista plancha, lo que se conocía, y no hay posibilidad de desarrollar unas primarias abiertas donde la persona, como las listas del Senado, cada uno vote a la persona que se presenta y que tenga capacidad para enfrentar la decisión de toda la militancia. No ha sido así. Una lista plancha avalada por la dirección de Izquierda Unida y del PC. No había posibilidad en ningún caso de acceder, aunque quisiera la militancia, a los puestos que se iban a negociar con Podemos, que además hablaban de 4, realmente fueron 3 y de salida van a tener 2. Por lo tanto, hemos pasado, curiosamente, y eso debería reflexionar los militantes y las militantes de Izquierda Unida, de 6 representantes que se ganaron en 2014, ahora mismo a la posibilidad de tener solamente 2 de Izquierda Unida. Si no se reflexiona con eso, yo no sé cómo lo que se puede reflexionar. Yo hubiera aceptado medirme con la lista de la dirección, pero en igualdad de condiciones. Al no ser así, y aparte de todos los problemas que arrastraron apoyando también pues una secretaria internacional que ponía zancadillas continuamente al trabajo de sus eurodiputados, al mío concreto de la solidaridad, por ejemplo, con la República Árabe Siria, etcétera, etcétera, pues decidí que ya hasta aquí habíamos llegado. Recibí un ofrecimiento por parte de los compañeros y compañeras de Izquierda en Positivo, un pequeño partido de Cataluña, y porque dijeron que había realizado una buena labor en el Parlamento Europeo y que entendían que debía seguir haciéndolo, por lo menos tener la oportunidad, si los votantes y las votantes deciden, de que repita. Yo la única condición que puse fue que fuéramos independientes, las personas que me acompañaban, y con una generosidad que no tienen otros partidos, las 5 personas que vamos en los 5 primeros puestos somos independientes, lo cual agradezco profundamente. O sea, voy a llevar de una manera independiente la misma política que he hecho estos 5 años. A pesar de eso, por desgracia, hemos tenido todavía zancadillas. A pesar de irme de Izquierda Unida, a pesar de contarlo políticamente, han seguido intentando coaccionar y amenazar de muchas maneras a gente para que no se sumara a nuestra lista, incluso tratando de que no tuviéramos apoyo. Pero bueno, la realidad es tozuda. Vamos, hay mucha gente apoyándonos y vamos a conseguir un buen resultado. ¿Qué puedes decirnos de este nuevo espacio que hasta ahora, al menos en nuestro caso, no conocíamos? ¿Cuáles han sido tus coincidencias ideológicas y programáticas? Bueno, lo que realmente hemos lanzado es un proyecto novedoso, pero que representa lo que es este país, porque lo que vamos es gente de la migración que vive con nosotros, que paga sus mismos impuestos que nosotros, pero que en cambio nunca tienen la posibilidad de acceder a puestos de representación. Y hablo de los migrantes, sobre todo latinoamericanos, que viven con nosotros y construyen este país. Esas son las coincidencias realmente, porque es el proyecto que nosotros presentamos. Gente relacionada con la Revolución Ciudadana de Ecuador, gente relacionada con la lucha política en Colombia o con las luchas sociales de la gente que está abajo, como la que llevamos de tercera candidata, que es Argentina. El quinto es colombiano, que tuvo que huir de Colombia por su lucha, militante del Partido Comunista de Colombia, y el segundo y la segunda y el cuarto son ecuatorianos. Por lo tanto, lo que hay de coincidencia es que Izquierda en Positivo ha aceptado pues una propuesta que, como digo, no hay parangón en la historia de nuestro país, ¿no? Porque normalmente la izquierda lo que hace es acercarse a los inmigrantes y decirle: yo te represento, cuéntame qué problemas tienes, y los llevan siempre en puestos que no son de salida. En este caso es al contrario.
Así lo recogió, por ejemplo, toda la prensa en Ecuador, porque por primera vez hay posibilidades de que una mujer ecuatoriana pueda incorporarse como diputada en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, es una candidatura que sigue manteniendo sus principios internacionalistas y de solidaridad con América Latina, esa América Latina de la patria grande que quiere construirse fuera de la hegemonía de Estados Unidos. Muy bien. Hablas con crudeza de esta deriva destructiva europeísta. Dices al mismo tiempo que se trata de una deriva con responsables directos, nombres. ¿Cuáles son esos nombres? Y al mismo tiempo, ya sea no por acción, sino por omisión. ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda en esta debacle? Los responsables tienen nombres, claro, y es toda esa gran coalición que gobierna el Parlamento Europeo desde los tratados de Maastricht, que definieron esa Unión Europea de carácter neoliberal, con unos principios claros del liberalismo más extremo a nivel económico y una estructura que quitó soberanía a los estados para dárselo al gran poder financiero. Podríamos hablar de cualquiera de ellos, incluyendo aquellos que hicieron todas las campañas a favor pues, de esta Unión Europea desigual, que se encamina a la precariedad, que lleva a los países como nosotros de la periferia a caminos de subdesarrollo y profundamente militarista, porque está vinculada o subalternizada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y a que nuestras capacidades militares sirvan a la OTAN, que como sabemos es una organización que fuera de las Naciones Unidas llevó por primera vez la guerra a nuestro suelo con el ataque criminal e ilegal de la República Federal Yugoslava. Y bueno, por contra hay que decir la posición que ha tenido, por ejemplo, figuras de nuestra izquierda a la cual yo respeto y admiro mucho y que marcó la guía para enfrentarnos a esta Unión Europea neoliberal, que fue Julián Guita, que denunció, yo leo sus palabras desde hace 20 años, 20, 25 años, y tiene prácticamente un carácter profético. No era tanto de magia como de analizar bien lo que iba a suponer una moneda única, que no fuera una moneda común para los intercambios comerciales, que no tuviera una fiscalidad común, que no hubiera transferencia de rentas. Es esta cosa que es la Unión Europea alemana, que trabaja para el nacionalismo exportador alemán y que al sur lo convierte pues en subalterno, en desindustrializado y además con un gran problema de deuda como tenemos en nuestro país, que supera más del 100% del Producto Interior Bruto, a pesar de sus recetas, que son las mismas que aplicaron en América Latina en los 70 y los 80 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda en esta debacle? Muchísima. Perder los principios, en primer lugar. Perder los principios para no hablar claro y dar alternativas. La extrema derecha y la derecha extrema lo estamos viendo, sin ningún tipo de complejos, hablando de lo que ellos quieren. Una de ellas de carácter más nacionalista o más nacional, y otra de carácter más neoliberal, pero todas sin complejos. Y aquí la izquierda parece que tiene miedo de hablar, si lo hemos visto en el Parlamento Europeo en esta última legislatura. Tenían miedo de apoyar a Cuba, tenían miedo de apoyar a Venezuela, tenían miedo de enfrentarse a denunciar la guerra terrorista contra Libia o contra Siria. Eso es abandonar los principios y no hablar de un proyecto claro, de que esta Unión Europea o se renegocian los tratados y se da democracia a los sitios donde no la hay, como el Banco Central Europeo, que depende directamente, no lo deciden los ciudadanos o el presidente de la comisión, etcétera, etcétera. Mientras no tengamos ese carácter constituyente de devolver la democracia a los estados, esta Unión Europea no nos vale, porque es el sueño de Estados Unidos y el sueño de los mandamases de las grandes empresas y de los financieros, que lleva a la pobreza a nuestros países. Hablando de la izquierda y sus responsabilidades, ¿cuál es la relación que existe entre algunas políticas que algunas entendemos como erráticas de sectores de izquierda y el ascenso del fascismo? ¿Por qué cuando vemos la situación actual y una ultraderecha que crece y crece, no solo a nivel local sino internacional, algo seguramente no se ha hecho, no hemos hecho bien? ¿Qué piensas de esto? Me interesaría saber si tienes alguna autocrítica frente al ascenso del fascismo. Bueno, autocrítica general de esta izquierda de nuestro país, y hablo de la izquierda, que está a la izquierda del partido llamado socialista, llamado obrero y hasta llamado español.
porque no hemos sabido actuar en nuestros barrios, hemos perdido el trabajo de los barrios obreros, hemos perdido esa palabra de apoyo que hable de las mismas cosas que se hablan en los bares o en los parques de nuestras ciudades, que es donde hacemos nuestra vida social. También hay una grave responsabilidad de aquellos que han gobernado y no han hecho una política acorde a los principios de la izquierda, sobre todo cuando les tiemblan las piernas ante los grandes poderes. Por lo tanto, yo creo que esa sería la mayor autocrítica, que es a toda la izquierda. Si la izquierda, en los momentos difíciles de gran crisis económica, las crisis cíclicas que tiene el capitalismo, más en esta fase neoliberal, la gente tiene miedo, porque se le quita la protección social que se ha luchado y que la han conseguido, no nos la han regalado, la han conseguido los movimientos obreros, los movimientos populares, los movimientos sociales. Y la gente lo pasa mal, es que en nuestro país hay 2 millones de familias que no tienen ningún ingreso. Estamos hablando de 3 millones que están en pobreza, estamos hablando de malnutrición infantil, estamos hablando de que somos el segundo país desigual de la Unión Europea. La gente tiene miedo. Entonces la extrema derecha juega muy bien con las emociones, como muy bien describió y teorizó y hizo práctica el ministro de propaganda nazi Goebbels. La gente cuando tiene miedo se agarra a un clavo ardiendo y es mucho más fácil acusar y simplificar a los migrantes, por ejemplo, en este país que ha sido un país de migración, que hemos ido a trabajarlo, por ejemplo, que yo que soy gallego, los gallegos a cualquier lado del mundo, y en cambio ellos lo señalan, cuando es justo al contrario. Si vemos, por ejemplo, los datos de la sanidad, los migrantes van un 9% a la sanidad, utilizan un 9%, en cambio dan más del 50%, o las pensiones, que habría que cambiarlas, evidentemente, como la fiscalidad europea y la fiscalidad española, para que recaudaran más de los que tienen más. Pero las pensiones tal y como están ahora, ¿quién las ha financiado? Sobre todo en un periodo negativo de crecimiento como es este país, que cada día hay más viejos y viejas, los migrantes. Por lo tanto, la izquierda tiene que ponerse las pilas, dar soluciones y cuidar a su gente. Si no, será responsable del auge de la derecha extrema, o como es responsable del auge del neofranquismo de Vox. Ha resultado una agradable sorpresa en algunos sectores de la izquierda conocer que te presentas en una alianza formada también por bases de organizaciones migrantes, que se encuentran también en el Estado español. ¿Cómo has entrado en contacto con estas organizaciones y cuál es tu relación con ellas? Bueno, ha sido fruto del trabajo realizado en el Parlamento Europeo durante 5 años. Yo he trabajado en la Comisión de Asuntos Exteriores y he trabajado continuamente con la solidaridad internacional con los pueblos agredidos, con esos pueblos que han decidido, además, durante años cambiar de ser el patio trasero de Estados Unidos a conformar diferentes alianzas como el ALBA, como la UNASUR, como Petrocaribe, como la CELAC, etcétera, etcétera. Y la relación directa con ellos y con ellas, darle espacio en el Parlamento, pues cuando yo también decidí que me iba a casa, recibí llamada de algunos de estos migrantes que son militantes también de la izquierda, que han trabajado para su país, pero también quieren trabajar para el lugar donde están viviendo, de que realizáramos pues una alianza donde ellos no fueran como una parte subalterna, como es España, de la Unión Europea o el Estado español, sino una parte adelantada y que tuviera la misma posibilidad de obtener representación. Y así lo hemos conseguido. Lo hemos dicho antes, ¿no? 5 personas que vamos en la cabecera de esta candidatura a las elecciones europeas, 4 son migrantes. Yo creo que es un gran avance. Muy bien. Viendo la lista de candidatos y candidatas, hemos encontrado a personas por las cuales sentimos un respeto inconmensurable y con una trayectoria de honestidad y coherencia. Sorprenden algunos nombres. ¿Puedes contarnos cómo la habéis armado? Pues sobre todo hablando con los movimientos organizados. La gente más cercana y que ha apoyado todas las candidaturas y todas las campañas de la Revolución Ciudadana, que devolvió dignidad al Ecuador. La gente que conocemos de la calle, por ejemplo, en Sevilla, que trabaja en lugares que protege la diversidad de sus barrios, que protege la naturaleza de sus barrios, que trabaja con las mujeres en su lucha emancipadora, que da soporte a, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, en su mayoría migrantes, que además son exiliados de países como Argentina, que sufrieron la dictadura militar y también las dictaduras
de eso, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, o por ejemplo con Colombia. Yo he estado 5 veces en Colombia, he apoyado este proceso de paz que por desgracia está fracasando, he denunciado continuamente en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo este sistemático despojo de la tranquilidad de ese pueblo que está siendo masacrado económicamente y militarmente por los paranarcotraficantes, ¿no? Y por eso, por ejemplo, tenemos ahí a Alcides, que es un militante del Partido Comunista colombiano que ha tenido que exiliarse porque si no iba a ser asesinado. Por lo tanto, nace de donde nacen las verdaderas cosas de la izquierda, que es del roce, del piel con piel, de sentirse parte de un mismo proyecto. Da igual la nacionalidad que tengas, da igual el idioma que hables, tenemos el mismo proyecto, que es el de la Primera Internacional, trabajadores del todo el mundo unidos. Muy bien, ya para terminar, quisiera dejarle algún mensaje justo hoy en el día del cierre de campaña a los votantes españoles. Bueno, que piensen en una cosa, que no les engañen. Aquí no hay voto útil. Tenemos una misma circunscripción, es decir, cada voto desde el primero al último vale. Que comparen las listas de la izquierda y que comparen lo que han hecho gente de esas listas y lo que he hecho yo, por ejemplo, durante estos 5 años. Ahí está mi trabajo. Lo han visto. Han visto durante 5 años 365 días al año de trabajo, de ponerme al lado de aquellos que están luchando y sufriendo, a pesar de lo que dijeran los grandes medios de comunicación. Yo no tengo ninguna deuda con esos grandes emporios comunicativos. Que comparen quién dice una cosa y luego hace otra. E incluso quien dice una cosa, luego se desdice y luego al final hace lo que quieren los poderosos. Si quieren tener un buen trabajo, porque no solo voy yo, sino van otras personas luchadoras que pueden demostrar su trabajo militante, jugándose trabajos, la vida, su economía, la de su familia, para mantener esta idea de que el mundo tiene que ser justo, pueden votarnos, porque vamos a cumplir. Lo hemos demostrado y lo demostraremos. Y la bandera del internacionalismo, de la solidaridad internacional, del anticapitalismo, de la lucha contra el neoliberalismo y contra la guerra, va a estar representada. Yo doy mi palabra porque es la misma que he dado durante 5 años.